A los que habéis intentado las oraciones compuestas. La primera la habíamos hecho ya en clase, no obstante os la repaso. Veis que analizamos la proposición principal porque la oración dice no me gusta que llegues tarde. Y primero hemos mentalmente diferenciado la principal, no me gusta, de la subordinada, que llegues tarde. Es una subordinada que empieza con ese nexo que es una conjunción. Tenemos que adivinar que se trata de una subordinada sustantiva sustituyéndola por el pronombre eso. No me gusta eso. No me gustan esos. O no me gustan esas cosas. Con esta concordancia adivinamos que esta subordinada sustantiva desempeña la función de sujeto. A partir de ahí ya podemos empezar a analizar. Como sabemos que tenemos una proposición subordinada, pues empezamos por analizar la proposición principal. Diferenciamos el sintagma verbal predicado del sujeto, ¿de acuerdo? La partícula no la dejamos aparte porque es un modificador oracional que va a afectar a toda la oración, a todo el mensaje. En el predicado, pues incluimos me gusta, me como complemento indirecto, gusta como verbo, y dentro del sujeto nos encontramos, pues por una parte con el nexo, aunque tiene una n ahí que podemos confundir con núcleo, y dentro de la subordinada todo el predicado. Perdonadme, pero aquí he omitido o me he olvidado de poner que todo esto es predicado, así que lo pondréis vosotros. Y dentro del predicado, pues tengo que diferenciar. Por una parte, pues llegues tarde, que es el predicado verbal, y por otra parte señalar que me falta el sujeto omitido de esta forma verbal llegues, que es tú, ¿no? Entonces el verbo dentro del predicado es llegues y tarde es un adverbio, un sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Por todo ello definimos la oración como os he puesto arriba. Oración compuesta formada por una proposición principal y una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto de la principal. Bueno, fijaos que se trata de una primera oración con verbos de gustar, que ya hemos insistido mucho en ella y que, bueno, pues hemos visto en clase. Vamos ahora a la segunda, ¿de acuerdo? La segunda dice, qué pena que no vengas. Y en ella también tengo que diferenciar ¿eh? este, esta proposición principal de la subordinada, con la dificultad añadida aquí de que os he puesto un ejemplo en el que falta el verbo de la principal, que es el verbo ser. Qué pena es que no vengas, es lo que hay que sobreentender, ¿de acuerdo? Entonces, señalada ya la subordinada, que empieza otra vez por un nexo con una conjunción que, diferencio. ¿Qué pena es eso? ¿Qué pena son esas cosas? ¿De acuerdo? Por tanto, de nuevo, tengo una subordinada que va a desempeñar la función de sujeto de la principal. Proposición, subordinada, sustantiva. Y un sintagma verbal predicado nominal, que en este caso es qué pena. En el caso del predicado, pues lo que tengo es el atributo, el verbo está omitido, sobreentendido, que es un cuantificador que modifica a pena el núcleo de este sintagma adjetival atributo del que el núcleo es este adjetivo. Y en el caso del sujeto, donde tenemos la proposición subordinada sustantiva, pues nos encontramos con un nexo y luego todo lo demás, un modificador oracional de negación otra vez y lo que viene a continuación que sería el sintagma verbal predicado verbal con un núcleo, vengas. El sujeto otra vez en el caso de la subordinada estaría aquí omitido tú de nuevo. Por todo ello la definimos como oración compuesta formada por una proposición principal y una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto de la principal. Fijaos que esta es característica pues por no tener el verbo presente, ¿no? Sino que está omitido. La última que os analizo para que sigáis por vuestra cuenta es esta que dice pregunta ¿cuándo viene? Fijaos que aquí sí que os he puesto entre paréntesis los sujetos omitidos, ¿no? Bueno,
Fijaos bien, esta está porque la palabra cuando, el nexo cuando, el adverbio cuando, pues normalmente nos confunde y terminamos diciendo que la subordinada que introduce pues es una subordinada adverbial de tiempo, equivalente a un complemento circunstancial de tiempo. Pero no es así, hay que fijarse en el verbo. Y el verbo necesita sus complementos. Pregunta algo, pregunta eso, pregúntalo. Al hacer esta comprobación en el verbo, lo que observamos es que lo que necesitamos para este verbo es un complemento directo. De manera que si sustituyo por el pronombre cuando viene, pregunta eso, pues nos damos cuenta de que funciona como complemento directo. Pregúntalo, lo puedo sustituir, ¿de acuerdo? Ya sabemos que se tratan de dos proposiciones de una oración compuesta en la que una actúa como principal, entonces señalamos que todo ello es el predicado de la principal. El sujeto tú está omitido y dentro del predicado tenemos el verbo de la principal que es pregunta y el complemento directo que es la proposición subordinada sustantiva. Analizamos la proposición subordinada sustantiva y diferenciamos entre el sintagma verbal predicado, que es cuando viene, del sujeto omitido, que se me ha descolocado aquí un poco a la derecha, que es él o ella. Dentro del predicado diferenciamos el verbo por una parte y este nexo cuando actúa como nexo, pero también actúa como un adverbio relativo, es decir, como un sintagma adverbial y desempeña la función de complemento circunstancial de tiempo. Definimos por todo ello que se trata de una oración compuesta formada por una proposición principal y una proposición subordinada sustantiva en función de complemento directo de la principal. Espero haberos sido de ayuda y también pues que hayáis comprendido la explicación y que os haya salido bien a vosotros luego en el análisis, ¿vale? Venga.